a estudiar las estrategias didácticas propiamente dichas como elementos que concretan la intencionalidad educacional. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que pensamos sobre el hecho educacional, diferencio el hecho educativo del hecho educacional de la siguiente manera. Hecho educativo es todo lo que le ocurre al ser humano a lo largo de la vida. Todo, absolutamente todo, desde que nace hasta que muere. Ese es un hecho educativo. Mientras que el hecho educacional es aquel que ocurre dentro de la escuela, aquel que ocurre dentro del sistema escolar, que también es educativo, pero muy específico del ámbito escolar. Entonces, la estrategia es el elemento donde se concreta la intencionalidad educacional y que es coherente con la naturaleza, la complejidad de los aprendizajes esperados, la realidad áulica, escolar, regional, mundial y la concepción teórica sobre la cual nos estamos amparando. Entonces, los teóricos han logrado establecer una serie de estrategias que ya están estudiadas en el campo de la pedagogía. Entre ellas, si pasamos a la otra lámina la podemos ver. Hay unas que son de vieja data, de verdad, hay unas que son bastante ya bien estudiadas. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, ¿ok? Donde le pedimos al estudiante que elabore proyectos. Ahí están los proyectos pedagógicos de aula, los proyectos de aprendizaje, es donde el estudiante se involucra para hacer proyectos, ¿ok? Otra estrategia muy estudiada basado en retos. En lugar de darle a un estudiante un tema le doy un reto. Por supuesto, ese reto no puede ser tan sencillo porque no crea motivación, pero no puede ser tan complejo porque crea frustración. Entonces hay que buscar un reto que sea a las características. Un niño de primer grado que es supremamente complejo no lo va a lograr. Eso va a crear frustración a la larga. Si le pido un proyecto muy sencillo, no lo reta. Entonces, elaborar un aprendizaje basado en retos tiene que ser basado en evidencias. Los estudiantes empiezan elementos concretos, evidencias que permitan demostrar los aprendizajes. Aprendizaje basados en investigaciones, muy similar al aprendizaje basado en evidencia. Coloca al estudiante en el rol de investigador, de estar indagando, buscando. Aprendizaje basado en tecnologías. Le permite al estudiante y al docente incorporar todos estos avances, conferencias, videoconferencias, el uso de los teléfonos, por ejemplo, todos estos elementos que van permitiendo que se incorporen en mayor o en menor grado el uso de dispositivos tecnológicos. El aprendizaje basado en problemas. En lugar de dar una clase, le doy un problema. Ocurre lo mismo con el reto. Si el problema es muy complejo, seguramente los estudiantes no lo van a poder resolver. Si el problema es muy sencillo, no causa motivación. Entonces tiene que estar muy bien escogido el problema. Y el aprendizaje basado en juegos, que es toda una teoría muy interesante, donde se le coloca al estudiante niveles que tiene que ir subiendo, toda una teoría bien interesante con respecto a este tipo de estrategia. Ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de aprendizaje basado en proyectos, en retos, en evidencias, en investigación, en tecnología, en problemas o en juegos. Si usted ve que el diseño que viene trabajando encaja en alguno de ellos, empieza a leer ese material porque seguramente allí va a encontrar la respuesta a lo que usted dice, ajá, profe, ¿qué es lo que quiere? El que va a tener que seleccionar finalmente la estrategia más adecuada es usted. ¿Ok? También está el estudio de casos. Se le coloca a los estudiantes un caso en particular donde ellos lo van analizando, lo van descomponiendo en sus partes, van estudiando elementos para lograr armar los aprendizajes esperados. El aprendizaje en servicio. El aprendizaje en servicio es una estrategia muy interesante porque coloca al estudiante en la posibilidad de ayudar a otros desde lo que sabe. Por ejemplo, que los niños colaboren con otros niños, que
supónganse ustedes, que están en situaciones críticas, en situaciones de riesgo. Les cuento algo, por ejemplo. Nosotros en diciembre visitamos una casa hogar, ¿ok? Donde eran niños huérfanos o en situaciones de riesgo. Entonces, que esos niños visiten a otros niños, no como cuando vamos al zoológico a ver animalitos encerrados en una jaula. No. Son niños visitando niños. Personas visitando personas. Desde nuestras dudas, desde nuestros miedos, desde nuestras alegrías, es encontrarnos con el otro. En esa visita, pues, leerles cuentos a ambos, compartir. Entonces, es el aprendizaje en servicio. Sirvo al otro, pero en ese servicio también aprendo y me nutro yo. Es una experiencia muy interesante que a veces me dicen, no, pero con niños chiquiticos no se puede. Claro que se puede trabajar el aprendizaje en servicio desde distintas edades y desde distintas perspectivas. El aula invertida, bueno, qué más ejemplo de que ustedes tuvieron. Primero se colocan tareas, se colocan actividades y la clase queda para el final. Se invierte el proceso. Generalmente en las experiencias tradicionales, primero se da la clase y la gente después hace. Aquí fue al revés. Ustedes hicieron y terminamos con una clase. Eso es una estrategia muy interesante y que ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos. Y el aprendizaje cooperativo o colaborativo, yo lo diferencio porque hay autores que dicen que no es lo mismo, ¿ok? Hay autores que dicen que la colaboración es una cosa y la cooperación es otra. Pero bueno, ahí lo que se trabaja es el grupo, cómo el grupo se va apoyando uno a otro para lograr los objetivos. Supónganse ustedes, los más aventajados ayudan a los que se han ido quedando, ¿ok? O hago grupos donde sean heterogéneos. Supónganse ustedes, personas que son conversadoras, que son dadas al diálogo, con personas que son muy calladitas. Entonces hago grupos heterogéneos dentro del aula de clase para garantizar que entre ellos se vayan apoyando unos a otros. Cuando yo en la planificación le pido que seleccionen alguna de las estrategias, me refiero a estas. ¿Y cómo va a hacer usted para escoger una o dos? ¿Por qué no le pido que escoja más? Porque ya cada una de ellas es todo un mundo que hay que estudiar. Entonces, supónganse ustedes que ustedes combinan aprendizaje cooperativo con el aprendizaje basado en tecnologías. Entonces, esta pudiera ser una buena combinación. O aprendizaje por proyectos con aprendizaje cooperativo. Aula invertida con aprendizaje basado en retos. Entonces, pueden hacer hasta de dos. Se pueden quedar con uno solo. No es necesaria la combinación. ¿De acuerdo? No es obligatoria la combinación. Entonces, una vez que ya decidan cuál es las estrategias que son más adecuadas, arman otra vez el itinerario pedagógico, pero ya adecuado a la estrategia que escogieron. ¿De acuerdo? Bueno, con esta microclase cerraríamos la clase presencial y yo quedo a la hora.